gracias. Estoy personalmente agradecido porque esta ocasión viene ahora sí toda mi familia. Mi esposa el año pasado no pudo venir, ¿no? Por la situación que estamos pasando de adopción de nuestro hijo pequeño. Entonces yo estoy convencido que esto y muchas otras cosas más es la provisión de Dios y les estoy muy agradecido. Sepan ustedes que ustedes es una iglesia sumamente amada en nuestro corazón. Yo creo que como cristianos, como pueblo de Dios, Él nos permite en muchas ocasiones ir a visitar otras iglesias y ver el cuerpo, las otras partes de su mismo cuerpo. Pero lo digo quizá con un sesgo de mi parte, pero ustedes son muy, muy especiales en la parte del cuerpo de Cristo. Entonces oramos a menudo por ustedes, oramos a menudo porque Dios los siga usando, porque Dios siga levantando a discípulos de aquí. Y bueno, yo les quiero primeramente dar estas gracias. El mensaje de hoy va a estar basado en Lucas 2, del 1 al 7. Si me lo permiten, déjenme leerles una porción pequeña. Ustedes me pueden seguir con la vista. Y bueno, antes de dar lectura a los que lo buscan por ahí, esta porción, sin miedo a equivocarme, creo que voy a decir que muchos, si no es que todos los que estamos aquí, estamos completamente familiarizados de alguna u otra manera. Una, porque sé que ustedes han leído esta porción varias veces, pero aún si no lo hubieran hecho, el tiempo y el mundo y el país, la región donde vivimos, que es la parte occidental de este mundo, nos ha platicado mucho esta historia. Es una historia muy central de la Navidad. Entonces, vamos a dar lectura a esto. A medida que vamos leyendo, a medida que vamos dando el mensaje, quiero invitarlos también un poquito a que nosotros, con eso que acabo de comentar, de que cuántas veces no hemos visto la historia de la Navidad repetida en muchas ocasiones de manera textual, de manera a veces con algunas películas, de manera inclusive en tradiciones como poner un nacimiento, un adorno, ver el bebé en un pesebre. Los invito, hermanos, quizá primeramente a poner nuestra mente en el Espíritu Santo y que Él nos vaya ayudando a construir en realidad bíblicamente cómo es que sucedió este evento, este milagro, que por su gracia es que hoy podemos estar aquí presentes hablando sobre esta historia. Entonces, bueno, tenemos toda la lectura, Lucas 2, del 1 al 7. Aunque si usan con las nuevamente, sí, síganme si usan con la lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Ese primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Déjenme hacer una oración rápida de nuestro Señor. Bendito Padre eterno, autor de la salvación, Señor, gracias por permitirnos el privilegio de poder acercarnos a tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has permitido vivir en este periodo de tiempo, Señor, llamado el 2024, en esta porción de tu creación llamado México y en este cuerpo tuyo, Señor, llamada Iglesia Fuente de Vida, Señor. Padre, te pedimos que en este momento nos permitas abrir nuestro corazón, Señor. Háblanos a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en los siguientes minutos, para que sea hablado tu palabra, para que sea predicado tu mensaje, Señor, no mis palabras, Señor, no mi opinión, Señor, sino solamente tú, que seas predicado, alabado, Señor, y que podamos aprender de lo que tienes preparado el día de hoy para nosotros, Señor.
oramos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, como ya pudimos ver lo que les comentaba hace un momento, esto lo podemos inclusive ver de una manera. Dios nos dio la capacidad de tener una imaginación. Yo creo que muchos de nosotros, si tuviéramos la capacidad, yo no soy bueno para dibujar, ¿no? Pero si todos tuviéramos la capacidad de dibujar, por ejemplo, hacer una película, yo creo que todos tendríamos con ideas muy diferentes de cómo fue este evento, cómo es que nació este bebé. Quizás algunos por ahí quieran poner algunas otras cosas que, como comentábamos, le han venido agregando, ¿no? Por ejemplo, el tema de los animales, ¿no? Es algo que se ha venido agregando, no es tanto que venga de su palabra. Y bueno, con esa imaginación que los teólogos inclusive le llaman la imaginación teológica correcta, es que podemos adentrarnos a este evento. Pero déjenme tocar base en 3 puntos principales de esta porción de la Biblia y de la Navidad, del nacimiento del Mesías. Primeramente es el evento en cómo sucede. Me voy a regresar a la parte del primer versículo. Dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Estamos hablando de que en este momento César Augusto, que era descendiente de otro César que se llamaba Julio César, era la potencia mundial en aquel entonces. Inclusive a este periodo se le conoció como la Pax Romana. Una pax que podríamos decir entre comillas, porque proveyó prácticamente de prosperidad, de paz nuevamente, pero una paz que era obligada, una paz que era oprimida. Si no había alguien que se alineara a esa paz, entonces habían sanciones y muy severas con su vida, ¿no? Inclusive. Entonces vemos ese contraste. Por otro lado, a mí me causó, como siempre, es una bendición el preparar un mensaje, porque uno termina siendo más el bendecido a veces preparando eso. Y yo algo que me llamó mucho la atención fue los significados detrás de estos nombres. Sin entrar mucho en tema de historia, podemos decir, para empezar, Julio César, el Senado de aquel entonces le dio el privilegio de ser llamado divino. Entonces estamos aquí hablando terrenalmente de este César Augusto, que su significado de Augusto es alguien que es digno de ser alabado. Él mismo se dio ese título, por cierto, es alguien que se llamaba a sí mismo alguien digno de ser alabado, y que venía de este tío, que no era de hecho su papá, pero ese tío descendiente al cual lo conocían como el divino. Entonces podemos ver que hay un paralelo aquí que no es coincidencia para nada. La manera en la que Dios ha venido revelando su plan redentor y su reino pasa por esos paralelos y usa todos esos paralelos para decirnos algo a través de los tiempos. Entonces podemos ver quizá inclusive la ironía de esto, ¿no? Que quien hizo este edicto de que fuera un censo fue alguien que técnicamente el mundo podría decir que era el hijo del divino, el cual es digno de alabanza, ¿no? Sabemos que obviamente allí hay una ironía tremenda, y hay algo que esas personas que fueron de hueso y carne hoy en día no viven, ¿no? Como cualquier otra persona, han pasado a la historia y han muerto. Sin embargo, ¿qué es lo trascendental? ¿Qué es lo que sí sucedió? Que el Hijo verdaderamente del divino, del creador de los cielos, de las tierras, el que tiene el aliento de vida, fue quien se humilló y nació en unas condiciones y en un tiempo en el cual prácticamente el mundo no lo reconoció, en ese instante, en ese momento, ¿no? Mientras el mundo paralelamente estaba celebrando, el imperio estaba buscando la adoración de los demás, el respeto de los demás, en realidad el Rey de Reyes nacía en ese momento en un pesebre, en las condiciones no solamente más humildes, no solamente más humillantes, podríamos decirlo así, pero también en unas situaciones precarias y de condiciones inclusive de opresión. ¿Por qué digo opresión? Porque hoy en día, sobre todo ahora en el siglo XXI, cuando pensamos en un gobierno que le dice a alguien que evidentemente José y María estaban en una situación de pobreza, que vaya y recorra y sin importar, porque si no van a tener consecuencias graves.
y una mujer embarazada que tome todo este camino que fue largo. Podemos ver ahí la mano opresora del mundo, ¿no? Y lo cual nuevamente todo esto era parte del plan de Dios. ¿Y qué es lo importante de ver aquí? Para no desviar la mirada del mundo opresor, sino más bien de Dios. Todo esto, algo que es importante es entender que aún en todas las situaciones, aún en la manera en la que estamos viviendo, eso lo podemos traer hoy en día a lo que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra región. Yo creo que todos podemos poner alfileres específicos en donde podemos ver que hay cosas devastadoras que están sucediendo, ¿no? Aún en todo eso no pasa sobre encima de la soberanía de Dios. Y quizás eso nos lleva a reflexionar qué es lo que estamos viviendo hoy en día. Hablando del reino de Dios, lo que estamos viviendo es este espacio específico entre el reino que ya fue revelado a través de Jesucristo y el reino venidero que todavía no termina de culminarse. Y nosotros estamos en ese espacio hoy en día, en ese tiempo, cual llamamos 2024 en este espacio, en el cual podemos decir con confianza que estamos viviendo ya en el reino, que hay una porción de su reino que ya la reveló, ya el Hijo ya vino, el Mesías ya vino y eso es digno de ser celebrado. Pero por otro lado, estamos anclados en esta esperanza de que este Salvador, Jesucristo nuestro Señor, va a regresar. Y de eso, hermanos, que no nos queda la menor duda. Ese día glorioso ha de venir. ¿Ha de venir? ¿Cuándo? Ni aún los ángeles lo saben perfectamente. Pero nuestra esperanza está puesta en esto. Y qué importante recordarlo, ¿no? Ahora, hablando de tiempo, quiero, si pueden buscar por ahí, Miqueas 5, versículo 2, del 2 al 4. En lo que lo buscan, nuevamente quiero comentar ahí un tema, hablando de nuestra mentalidad de tiempo. Miqueas fue un profeta, y bueno, en esta porción de la Biblia hay una profecía que podemos ver cómo es que se cumple a través de este libro, a través de este evento. Y hablando aproximadamente en tiempo, estamos hablando que eso sucedió 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, parece como las máquinas de tiempo, vayámonos 700 años antes de ese evento que acabamos de leer, ¿no? Si los Miqueas 5, el capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios así, dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo lo que va a ser su madre, y vuelva junto al pueblo de Israel y el resto de sus hermanos. Pero seguirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Y podemos saber aquí que probablemente, la Biblia no nos habla de eso, pero muy probablemente María y José no conocían inclusive de esta profecía, ¿no? Ellos obviamente estaban siendo fieles, obedientes al llamado de Dios y obedientes también a lo que estaba sucediendo en ese momento, que era que un imperio les estaba pidiendo que se movieran al lugar de origen de José, en este caso Belén. Pero es aquí en donde vemos cómo es que el Mesías tenía que nacer en Belén, y es que de esta manera es que Dios estaba llevando la profecía a cabo. Bueno, nuevamente, si me siguen con este orden de ideas, regresemos a hablar de 300 todavía años atrás, estamos hablando ahora ya de 1000 años en total. Y si buscan por ahí, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Es nada más el versículo 1. Lo repito nuevamente, 1 Samuel 16, versículo 1. Ahí para que lo dejen marcado, utilizando leerlo completo el capítulo. Es importante leerlo completo. Dice: el Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si
si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y bueno, lo que viene después es que David entra y es ahí donde él es ungido como rey. Y a partir de ahí es que podemos ver que José vino de la raíz de David. Y entonces podemos ver que tardaron más o menos 1000 años en nuestro tiempo en cumplirse todas estas dos profecías ya, ¿no? O esa colección de estas dos profecías. Y bueno, sin desviarme mucho del tema, quiero tocar algo que creo que seguramente ustedes lo han escuchado en clases de formación cristiana, lo que es el tema del tiempo. Porque es importante entender el tema del tiempo desde nuestra perspectiva, pero también desde la perspectiva celestial. Fíjense que la palabra en múltiples casos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos habla de dos tipos de tiempo, dos palabras de tiempos. El tiempo cronos, que es el tiempo que nosotros del cual tenemos más experiencia. Cronos, inclusive pueden ver, el sonido suena como cronómetro, ¿no? Cronos viene de tiempo. Y ese es el tiempo medido en horas, días, semanas, años, es el tiempo del calendario, es como, inclusive nosotros mismos, ahora que estamos hablando de la Navidad, estamos pensando en cuántos días nos faltan para la Navidad y lo que vamos a hacer y lo que nos vamos a poner y todas estas otras cosas que a veces están por demás quizá, ¿no? Pero nosotros vivimos lógicamente en un tiempo de cronos. Dios obviamente es atemporal. Y la Biblia en múltiples ocasiones nos habla de un tiempo llamado Kairos. Y les voy a leer la definición rápidamente de manera muy resumida. Dice, es el tiempo oportuno, el tiempo de Dios. No es medido en minutos, sino en significado. Es cuando Dios interviene en nuestras vidas y cuando algo extraordinario sucede en el momento perfecto. Yo siempre lo he comparado, o lo he escuchado, he recibido muchas analogías de otros hermanos, como una ventana de tiempo. Es una ventana que se abre, en el cual Dios está actuando. Y podemos decir, vivimos en el cronos. A veces no pensamos en eso, ¿no? Hace unos días celebrábamos, creo que muchos de los que están aquí presentes han sido parte de la obra que Dios ha hecho en Vida en Abundancia. Y celebramos 25 años de lo que Dios hizo. Y recordábamos, escuchaba por ahí varios hermanos, recordar ese momento en el cual Dios llamó a sus siervos para una discusión de planeación que ellos no sabían lo que iba a suceder y que ni siquiera se imaginaban que iban a pasar 25 años y todas las cosas que Dios iba a hacer, pero ellos estaban siendo simplemente fieles a ese llamado de responder a un evento que sucedió de un niño en un semáforo. Dijeron, hay que hacer algo, vayamos a hacer algo, vayamos a hablar y a servir a esos niños, a servir a sus familias. Y bueno, el resto de esa historia. Esa ventana de tiempo, hermanos, es un tiempo cronos, prácticamente, ¿no? Y obviamente, en esta porción de Lucas podemos ver que el Dios creador del universo estaba actuando. Y no es que Dios nada más actúa en esas ventanas específicas, ¿no? Pero es importante entender ese contexto de tiempo, porque a veces podemos ver y reflexionar que pasaron más de 1000 años desde Samuel, desde Isaías, de David, todo esto, y cómo el pueblo está esperando ese Mesías. Entonces es lógico que en nuestra humanidad a veces quizá nos preguntamos cuánto tiempo más, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, desde que nos dejó al Espíritu Santo, desde que Él hizo la obra redentora en la cruz, llevamos más de 2000 años esperando al Mesías. Sin embargo, Dios se sigue moviendo, lo podemos ver vez tras vez en su cuerpo, en el tiempo, en la historia, en este momento, en este lugar, en esta iglesia y en sus vidas, en sus familias. Yo los invito a buscar eso. Y también en esta temporada, ahorita me regreso nuevamente a Lucas, qué importante es reflexionar en esto, porque a veces vamos mucho corriendo en esta Navidad en el cronos, ¿no? En esta idea del tiempo, que ya la cena, que cúrate, vístete y arréglate, que todo tiene que estar perfecto, ¿no? Y para las 12 ya tiene que estar todo. Y a veces olvidamos esos tiempos en los cuales a veces es hablar con un hermano en un momento en el cual
que nos está compartiendo quizá algo, estar juntos como comunidad de la iglesia, y Dios abre esa ventana para hacer su obra, no solamente de hablarnos a nosotros, pero también de ministrar a otros, ¿no? A veces, yo lo puedo decir como padre, muchas veces estoy más apurado, estoy muy distraído y olvido ese tiempo especial en el cual quizá Dios me quiere decir algo a mí o a través de mí, simplemente como instrumento, y recordarle lo mucho que es amado, lo mucho que Dios lo ama y lo mucho que Dios lo está persiguiendo en su corazón para tener una relación personal con Él. Y qué importante es eso, hermanos. A veces la Navidad que el mundo nos vende es una Navidad en el Cronos y nos olvidamos de ese Kairos, exactamente, ¿no? Bueno, continuando con otro punto relacionado con esto, perdón, nada más para terminar eso, refiriéndome a Efesios 5:15, es por eso que Pablo utiliza en la porción de Efesios 5, dice: tened pues cuidado de vuestra manera de vivir, ya no viváis como necios, sino como sabios, y aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando dice tiempo, Pablo utiliza cronos, Kairos, no utiliza cronos. Entonces, qué importante es eso. Podemos ver ahora que el Mesías se encarnó, que el Verbo se hizo carne y que estas profecías se iban cumpliendo a la perfección de la manera en la que Dios mismo las fue disponiendo y Él fue moviendo a su pueblo, las circunstancias, hasta que el Mesías finalmente llegó a donde tenía que nacer, en Belén, y en las situaciones y en las condiciones en las cuales tenía que nacer. Y bueno, ¿por qué humillaron en un pesebre? Porque esa situación, sabemos cómo comienza la vida de nuestro Salvador, ahora lo entendemos, pero en aquel entonces quizá muchos, inclusive sus discípulos, no lograban quizá conectar eso, ¿no? Y entenderlo. Pero es importante cómo es que nació, también cómo es que Él padeció a lo largo. No sé si recuerdan la porción en la Biblia, creo que está en Marcos, donde dice que los zorros tienen su madriguera, ¿no? Pero el Hijo de Dios no tiene donde reposar su cabeza, ¿no? Él padeció por nosotros y así comenzó y así terminó en la cruz. Sabemos que ahí no termina la historia porque lo más importante fue su resurrección, su ascenso y el Espíritu Santo después descendiendo sobre su iglesia. Y bueno, si quieren acompáñenme a la porción de Juan 6:32. Juan 6:32. ¿Por qué conectarla con esta porción? Porque fíjense ustedes, es bien interesante muchas cosas y qué importantes son los simbolismos, ¿no? Podemos ver que en Lucas veíamos esta porción del pesebre. El pesebre, como ustedes lo conocen, no es más que un instrumento en donde los animales comen, pueden comer, y poco a poco quizá lo hemos ido evolucionando con diferentes ideas y ay, qué tierno es un pesebre, pero un pesebre nunca fue un lugar limpio, no es un lugar agradable, no es un lugar en donde uno pondría al hijo nuestro, ¿no? Pero a qué se refiere, porque es que el Mesías tenía que nacer en un pesebre. Y hay un simbolismo muy importante, porque en el pesebre obviamente es en donde hay un uso que se da para alimento de animales, ¿no? Principalmente. Dice la palabra de Dios en San Juan 6:32. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermoso es ver ese paralelo de saber cómo es que el Mesías
estaba haciendo desde su propio nacimiento, quizás desde los primeros minutos después de haberse ya finalmente encarnado. Su cabeza estaba siendo reposada ya en un pesebre, simbolizando ya este alimento que sería para el resto de la humanidad por todos los tiempos. Y que hoy nosotros también podemos tener acceso a él, a ese alimento que él nos da. Dice su palabra, perdón por tantas referencias, pero es que todo está sumamente conectado. Pero si me acompañan a Apocalipsis, o si buscan ahí Apocalipsis 3, 20, yo creo que muchos reconocen esta porción de la Biblia, de las Escrituras. Apocalipsis 3, 20. Dice así su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi corazón y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, y él conmigo. Dios mismo, desde bebé entregado en ese pesebre hasta la cruz, donde llevó a cabo su obra redentora, y hasta el día de hoy está invitándonos a cenar con nosotros. Está tocando la puerta. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí presentes hemos hecho esa decisión de abrir la puerta y estamos comiendo de él espiritualmente. Estamos comiendo de este verbo que fue encarnado y al día de hoy camina con nosotros a través de su Espíritu Santo. Qué importante es esto recordar en esta Navidad. Entonces yo les animo en este periodo, sobre todo de Adviento, que recordemos este pan de vida, que quizá dejemos, si es importante, quizá las celebraciones, es importante reunirnos con la familia, de compartir un tiempo, pero qué importante es no solamente dejarnos nutrir por ese pan del Eterno, pero también compartirlo con otros, con nuestros seres queridos que no los tienen. Podemos tener el pan quizá más hermoso, más llenador, las mejores comidas, pero el pan que en realidad nutre, el pan que en realidad da vida, ese es el pan que nunca debemos dejar de compartir, sobre todo en esta temporada donde muchas personas quizá abren un poquito más sus oídos para escuchar de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y por otro lado, quizá llevamos ya tiempo caminando con el Señor y comiendo de este pan. Quizá algunas veces necesitamos ser recordados que necesitamos de Él constantemente, en todo momento, no nada más el abrir, la acción de la cual nos habla nuestro Señor de cenar, es un verbo activo, no es algo que sucedió, ya abrí la puerta, acepté, y bueno, ya ahí te dejo, y ya trata de ser bueno, ¿no? Sino es constantemente, ¿no? El tener la sed de buscarlo a Él. Y bueno, hermanos, yo nuevamente les agradezco por este tiempo, y créanme que ustedes están a menudo en nuestras oraciones, en mis oraciones, en mi familia, y qué bendición el poder estar de manera espiritual hoy, comiendo de esta palabra, comiendo de este Padre amoroso, de este Salvador que nos permite nutrirnos en su espíritu. Oremos, hermanos. Padre amado, Señor, nuestro Salvador, nuestro Príncipe de paz, te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho, Señor. Qué importante es que podamos ver en esta palabra, Señor, en cómo el mundo, cuando tu Hijo Jesucristo nació, no te reconoció, y que habían principados y reyes que buscaban ser alabados, Señor. Pero, Padre, eres tú el único digno de adoración, eres tú el único digno de reconocimiento, Señor. Reconocemos que no podíamos estar vivos, no podíamos estar respirando, pero sobre todo no podíamos tener el privilegio de entender, Señor, tu palabra, si no fuese por tu gracia, si no fuese por tu Espíritu Santo, y nada más, Señor. No por cosas buenas que nosotros hacemos, Señor, sino simplemente por tu gracia y por tu amor, Señor.
Padre, ayúdanos a seguirnos nutriendo, Señor, de este pesebre del cual tú un día llegaste y fuiste depositado en él, y después, Señor, ampliaste esto para una mesa en la cual todos están siendo invitados, Señor, en la cual todos, hay espacio para todos, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en ti, y por otro lado, ayúdanos a invitar a otros a la mesa también, Señor, a que te conozcan a ti, a que conozcan a este Rey de Reyes, Señor, cuyo amor sobrepasa todo entendimiento, cuya paz no es una paz obligada, no es una paz forzada, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, te pido que en nuestras vidas como individuos, pero también como iglesia, sea siempre un olor fragante ante ti, Señor, que seamos un reflejo siempre de tu reino. Padre, gracias por permitirnos vivir en el reino, gracias por también permitirnos vivir en esa esperanza de tu reino finalmente consumado, Señor. Te adoramos, y así como nos alegramos de que te hayas hecho carne, así también añoramos ese día, Señor, en el que tú has de regresar, Señor, y que toda lengua y nación, Señor, profese que eres tú el Señor, y podamos verte, Señor, y estar en tu presencia para siempre, Padre. Padre, te pido que nos lleves con bien a casa, te pido que tu palabra sea clavada en nuestro corazón y que nos permitas meditar en ella a lo largo de los días hasta que nos veamos la siguiente semana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.